Laxmi es una mujer que lleva fuera de su país 35 años. Ha vivido en Inglaterra, en Australia. Tiene el reto de conseguir propiedad actualmente y nos compartirá su experiencia en un nuevo capítulo de Voces del Mundo. Hola amigos de Juan Mundo, gracias por invitarme a tu canal. Soy Laxmi, soy peruana y ya estoy fuera de mi país más de 35 años. Me dediqué más en Londres, he estado viviendo allá más de 30 años ya y ahí he hecho mi carrera como profesora de infantil, de educación infantil y nada, pues ahí he hecho mi familia, tengo 3 hijos. Y ahí conocí a mi esposo. Bueno, Laxmi, vamos con calma porque nos estamos emocionando. Vamos a arrancar por partes. Laxmi lleva 35 años fuera de su país. ¿Cómo tomaste esa decisión de salir de Perú? ¿Por qué saliste de tu país? Bueno, en esa época pues la situación económica estaba muy difícil. Entonces a mí me gustaba mucho el inglés y pues quise ir a Inglaterra a aprender inglés. En Perú se estudia mucho el inglés británico y el inglés americano y yo pues a mí me gustaba mucho el inglés británico y así fue que más o menos fue que me enganché y quise irme a Inglaterra. Excelente, o sea, la principal decisión fue estudiar inglés hace 35 años. ¿Y cómo fue ese proceso, esos contrastes culturales? Porque yo creo que hace 35 años era bastante difícil ver latinos en Inglaterra, ¿no? O ya estaba la ola migratoria en ese país. No, ya había una ola migratoria muy grande y por cierto, pues la comunidad latina en Inglaterra es muy fuerte. Hay mucha ayuda legal para todo tipo. Y bueno, ¿y cuáles fueron esos contrastes o esas dificultades que tuviste al principio? ¿Tú llegaste porque tenías algún familiar allí o a dónde llegaste? ¿Cómo fue ese proceso de instalarte en ese país? Bueno, al principio llegué yo sola y sí, me pareció muy interesante la ciudad, mucha historia y me encantó, me enamoré, me quedé. Y después luego tuve a mi hija. No, pero a ver, usted me está acelerando mucho. A ver, ¿cómo fue ese proceso? A ver, conseguiste tu amor, tu pareja. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo fue? ¿De dónde es tu pareja? Bueno, mi ¿Es pareja inglés? es australiano. Es australiano, ok, un australiano y por eso estás en este momento en Australia. Ahí se empiezan a hacer las conexiones. Tuviste tus hijos, ¿cómo fue ese proceso de tener hijos en otro país? Ahí están los niños australianos, estamos en un parque, aquí a las afueras de cine, grabando el video, bueno, ahí están unos espacios deportivos, pero bueno, volvamos. ¿Cómo fue ese proceso de tener hijos en otro país? Porque para ese entonces no eras residente en Inglaterra. No era residente en Inglaterra, me puse a estudiar y bueno, la residencia luego llegó. Me pareció un poco más fácil tener hijos en Inglaterra porque había más ayuda en cuestión de los niños, las escuelas eran un poco más largas y los niños podían estudiar un poco más tiempo y te daba tiempo para ir a trabajar. Entonces, en ese sentido me pareció mejor ser madre de familia y al mismo tiempo pues también estar en casa y tener tiempo para los niños. Claro que sí. Y bueno, y ya después de que tienes tus hijos, ¿cómo fue esa decisión de venirte para Australia? Bueno, a medida que pasaron los años, también nos dimos cuenta que, hombre, como en cualquier lugar, en Inglaterra también hay lugares, también hay violencia, también hay algunas cosas negativas, ¿no? Como en cualquier otro lugar. Entonces, después de que conocí a Patrick, mi esposo, decidimos tener a los niños y ya cuando estaban creciendo nos dimos cuenta que no había independencia, ¿no? Que los niños no podían salir solos a la calle, teníamos constantemente que estar con ellos, no se les podía dejar solo, ¿no? Entonces, pues, no había independencia. Claro. ¿Sabes? Entonces, nos pareció que venir a Australia sería una buena decisión para ellos, para practicar esa independencia y bueno, y estar cerca más a la familia de él también. ¿Y cuáles son las diferencias que tú ves entre Inglaterra y Australia? Para alguien que de pronto está en Latinoamérica y quiere emigrar y está pensando, me voy para Inglaterra o me voy para Australia, ¿cuáles son las ventajas de cada país? Empecemos por lo positivo.
Ok, pero lo positivo, por ejemplo, entre Inglaterra. Inglaterra y Australia nos pareció aquí, en los Northern Beaches, pues más seguro. Es menos violencia. Eh, sí, entonces confiamos en nuestros niños cuando están fuera haciendo sus cosas, pues confiamos un poco más que no les pase nada, ¿no? Pero en Inglaterra, por ejemplo, estás con más angustia, hay más violencia, entonces y los niños son atacados bastante también, con otros niños incluso. Entonces eso no nos decidimos hacer esto, hasta movernos aquí para que los niños estén más seguros. ¿Y el estilo de vida? El estilo de vida, pues sí, un poco más relajado aquí. Es un poco más relajado y tienes bastante tiempo para ti, para pensar, ¿sabes? No es una vida muy acelerada. Aunque a veces puede ser también un poco aburrido porque, ¿sabes? Ya has hecho todo, ya has hecho todos los bushwalks, ya has caminado todas las playas, ya has hecho todo, ¿no? Y después a veces te preguntas, ¿y qué más puedo hacer? ¿Y qué más puedo hacer? ¿No? Que en Inglaterra la vida es un poco más acelerada, Siempre pero también hay algo pasando. Pero siempre está pasando algo. Siempre hay algo para ir a ver. Y yo pienso que para una juventud que es independiente, que ya trabajan y todo, que Inglaterra tiene mucha historia y es muy bonito, ¿sabes? Cuando ya tienes un trabajo, excelente estar ahí y vivir allá. Pero si eres un adolescente, ¿sabes? Un teenager, me parece que aquí están mucho más seguros, ¿sabes? La seguridad es un poco mejor. Y que también hay muchos más espacios culturales, lo que tú dices, en Inglaterra, más actividades, siempre hay algo diferente que está pasando, multicultural, los dos países son muy multiculturales. Pero lo que tú dices, digamos que hay mayor entretenimiento y aparte de eso, si se van para Inglaterra, tienen la facilidad de viajar a otros países en Europa, que esa es la principal ventaja, ¿no? Sí, sí, definitivamente, está todo mucho más cerca y la variedad de precios es increíble. Siempre encuentras algunas ofertas y todo está muy cerca. Y también las amistades, ¿no? Las amistades que haces en cada país, siempre tienes a un lugar donde llegar, ¿no? O sea... Y en materia de precios, ¿cómo está? ¿Cuál es mucho más costoso? Tema de renta, alimentación, transporte. Pues a mí me parece aquí un poco más caro, mucho más caro que en Inglaterra. Como te digo, allí en Inglaterra encuentras muchas variedades, pero también hay cosas caras, ¿sabes? También, entonces, sí, aquí me parece un poco caro. Y lo otro Y más lejano, obviamente. No, y lo otro es que la libra, pues obviamente está mucho más evaluada, ¿no? Sí, un poco más, no tanto tampoco, pero un poco más. Pero comparado con el dólar sí. australiano siempre hay diferencia. Sí, ¿no? sí. Y en tema de salarios, de trabajo y eso, ¿cómo está la situación? Bueno, aquí te pagan un poquitín más, me parece. Sí, depende de lo que trabajes también, ¿no? Sí, si se escucha mucho que acá te pagan un poco mejor, ¿sabes? En Inglaterra, pero también depende de lo que hagas, sí. Ya, bueno, aparte del tema de seguridad y cultura, aquí una desventaja que tú veas en cada uno de los países. Las ventajas en cuestión de seguridad. Sí, pero aparte de eso, ¿a qué otro de pronto elemento? Bueno, es las culturas, la gente se mezcla mucho. Allá veo que la gente es un poco más amigable, me parece. Es más amigable, no se restringe. No están encerradas siempre en su burbuja. Sí, no están encerrados en sus burbujas. En cambio aquí me parece un poco más, ¿sabes? Por ejemplo, incluso con las mamás de la escuela de mi hijo, por ejemplo, es súper difícil quedar, ¿sabes? O si no te llaman, o si no... ya tienen a sus amigas, ya tienen a sus grupos y ya no quieren salir de esa burbuja. Claro. Quieren quedarse ahí, ¿sabes? Como que ya no necesitan más nada, ¿no? Ya tienen lo que tienen y ya está. Así es. Y que también el tema de transporte, imagino que en Inglaterra pues los barrios son mucho más conectados, hay más los trenes. Aquí es un poco más difícil moverse de un extremo a otro de la ciudad, por ejemplo. Difícil, sí, me costó mucho adaptarme a las distancias, ¿sabes? Aparte de que allá todo está más cerca, estás en tu barrio, o los transportes te llevan muy rápido a otros barrios, pero
Las distancias, hombre, si te quieres tomar un café con el vecino de al lado, tu vecino aquí está a media hora. Exactamente. ¿Sabes? A media hora conduciendo. En cambio allá, pues tenías a los vecinos todos así muy cerca y esto. Ya llevo 3 años viviendo en un barrio aquí y muy difícil que he hablado con los vecinos. Casi nadie. ¿Sabes? Esa es una de las diferencias culturales que más se ven entre países de Latinoamérica y de acá, que por lo menos en Latinoamérica se genera mucha conexión entre vecinos en los barrios, pero aquí cada uno es en su cuento, va, trabaja, llega a su casa y ni siquiera se habla con el vecino, ni siquiera hay un saludo. No, muy difícil, muy difícil. Y claro, si sales de tu casa, de frente a la cochera ya tienes el coche y ya no te vieron salir ni entrar. Bueno, Laxmi, cambiando un poco de tema, hablemos un poco acerca de tu trabajo actual, que es ser profesora. También me dijiste que habías trabajado como profesora en Inglaterra, pero ¿qué diferencias hay entre los sistemas de educación entre los dos países? ¿Cómo se educa un niño en Inglaterra comparado aquí? ¿Cuál es el énfasis en los colegios? ¿Qué diferencias hay? Bueno, el énfasis es muy diferente, sí. Me estoy muy sorprendida de aquí en Australia, por ejemplo, el deporte es súper fuerte, ¿no? O sea, es muy básico para todos los niños, o sea, tienen que registrarse, ¿no? En hacer en deporte y me parece que es súper bueno porque los mantienen a todos súper ocupados, hay disciplina y eso. En Inglaterra también lo hay, pero el problema también es que es el tiempo, a veces no ayuda. El clima. Claro, el clima no ayuda mucho, ¿sabes? Y se cancelan los juegos, los deportes bastante, ¿no? Y esa es una de las claves de por qué Australia está tan arriba en el medallero. Hagan la exposición actualmente de Australia es histórica, ha sido una de las mejores representaciones de este país y per cápita es el país con más medallas. Bueno, obviamente pues aparte de las pequeñas islitas, por ejemplo del Caribe, etcétera, digamos de los países grandes es el país que per cápita tiene más medallas. Son solo 26 millones, pero el número de medallas es increíble, así que eso también da a entender de por qué de pequeños es importante generar ese proceso deportivo. Sí, definitivamente. En ese sentido, por eso mis hijos están aprovechando esa oportunidad que Australia tiene para los niños, ¿no? Entonces, desde muy pequeña edad. Entonces, en ese sentido, comparado con Inglaterra, pues sí, a mí me parece aquí bastante mejor. Y allá se da más énfasis, supongo que en matemáticas, inglés y ciencias, sí, bastante. Sí, pero los currículos son muy parecidos. ¿Y alguna otra diferencia con las comidas, por ejemplo? Bueno, también, por ejemplo, cuando llegué aquí me pareció un poco así como que los niños, por ejemplo, comen comida fría, comida rápida a la hora del almuerzo, por ejemplo, sándwiches y todos en el suelo, ¿sabes? Con sus manos y todo. Y en Inglaterra, por ejemplo, como es un país un poco más frío, pues tienen sus salones con sus mesas, tienen que tener sus fuentes, pedir la comida caliente, ¿sabes? Y comer con cubiertos y todo eso, ¿no? Entonces me parecía como que la higiene era un poquito mejor, ¿sabes? Allá, pero aquí los niños pues ya están acostumbrados, ¿sabes? Si hace mucho calor, pues es obvio, siempre están afuera y comen, se sientan en el suelo como si estuvieran haciendo un picnic, ¿no? Eso, pero pues a veces no se percatan de la suciedad que puede haber, ¿no? Claro. Eso. Y lo que me dices es exacto, que en Inglaterra o en Estados Unidos, por ejemplo, pues son como restaurantes comunitarios, sí, como salones de comida comunitarios donde todos se sientan con su bandeja y obviamente pues tienen que utilizar cubiertos y tienen otro manejo pues en el tema de comidas, ¿no? Sí, muy parecido a eso, sí. Bueno, ahora vamos a un tema bien interesante y es comprar propiedad en Australia, porque ese es el reto actual que tienes, un reto bien difícil, que no solamente para ti que ya eres ciudadana y ya estás aquí establecida, ya llevas mucho tiempo. ¿Cuánto llevas en Australia? 3 años y medio. Bueno, llevas poco, sí. El resto de tiempo lo pasaste en Inglaterra. Sí. De esos 35, o sea, 31 en Inglaterra, ¿cierto? Y sí. Casi 4 años aquí. ¿Cómo ha sido ese reto de conseguir propiedad? Es muy difícil, sí, es muy estresante y pues aparte de que las casas son demasiado caras y cuando justo encuentras a una casa que te gusta, que más o menos está en tu budget, como se dice. Sí, en tu rango de precio. Sí, entonces
viene alguien más, ¿sabes? Y por más dinero y pues se lo llevan. Y que por lo ¿sabes? general son lamentablemente de ciertas nacionalidades. Sí, China en Sí, realidad. sí, que son los que abarcan el mercado propietario. Sí, vienen con un poco más de dinero y pues sí, se la suelen llevar, ¿sabes? Entonces es muy estresante. Otra cosa también que las casas también tienen, otra cosa que me estoy acostumbrando de ver en las casas es ¿cómo se dice? La distribución, ¿no? El sistema de insolación. En invierno no, principalmente. Sí, en invierno sí, la estructura de las casas y también la distribución dentro de la casa, ¿no? Porque aquí es como que al revés, ¿no? O sea, porque quieres tener un view, quieres ver el bosque o la playa, pues todo es al revés, ¿no? Claro. Tienes la cocina y el patio y todo arriba y las habitaciones abajo en el sótano, cosas así. Entonces son cosas que también nos tenemos que acostumbrar porque allá en Londres pues es lo contrario, ¿sabes? Entras a una casa y lo primero que tenés es la sala, la cocina al fondo, el comedor y toda una casa normal. El layout es más o menos así. Entonces pues hemos visto muchas casas con unas distribuciones adentro súper raras y claro, pues esa es otra cosa negativa de comprar una casa, pues obviamente si vas a pagar tanto dinero, pues quieres comprar algo que es que la distribución está buena, que vas a estar feliz, que estás contenta, ¿no? O sea, Y estamos hablando de casas que en esta zona, por ejemplo, en algunas partes digamos, de esta área de Sydney, estamos hablando de casas que pueden valer entre 2, 3, 4, 5 millones. Son precios inalcanzable, sí, o sea que locos. Inalcanzable para para un promedio, para personas de clase media, sí, ¿cierto? claro. Sí, son presupuestos complicados, por eso mucha gente pues obviamente opta aquí por conseguir préstamos bancarios. ¿Cómo es ese proceso de un préstamo aquí? Pues se basa todo pues en tu salario. Si tienes una pareja, mucho mejor, obviamente, para que sean combinados, ¿no? No, sí, específicamente eso, ¿no? Tener un depósito sería bastante ayuda, ¿sabes? Que el depósito, digamos, lo requerido en general es un 10%, en algunos casos excepcionales es un 5%, pero digamos que lo mínimo que usted tiene que tener para una propiedad es el 10% para conseguir, digamos, un préstamo. O sea, que si es, por ejemplo, una casa de 1 millón, que aquí en Sydney no se consigue, por lo menos en la parte pues, principal no se consigue, toca irse lejos de Sydney, para ahí tocaría tener, por ejemplo, $100,000. Sí. Que $100,000 viene siendo el ingreso medio por año, sin descontar el tema de taxes, el ingreso medio de una persona, ¿no? El ingreso total. No, eso no quiere decir que todo ese ingreso entra al bolsillo, porque obviamente la gente tiene que pagar impuestos, comida, transporte, educación, otros gastos, etcétera. Digamos que ese es el ingreso medio por año, ¿no? Sí, definitivamente. Y si encuentras una propiedad que te pueda dar un income aparte, ¿no? Porque hay muchas propiedades que tienen como un granny flat que se dice, o si puedes tener una entrada para poder alquilar unas habitaciones y eso. Y otras opciones también que he escuchado aquí son los estudiantes internacionales, ¿no? Tengo amigas que, por ejemplo, vienen estudiantes de Japón, ¿sabes? A estudiar aquí a Australia y rentan habitaciones. Y rentan habitaciones también. Ese es otro income que muchas personas utilizan, sí, para ayudarse también. Ahí está, entonces ese es el reto fundamental y lamentablemente pues el gobierno da también la posibilidad de que haya cierto mercado desigual, porque incluso para los australianos es muy difícil conseguir propiedad, es muy complicado y pues mucha gente opta no por vivir en la ciudad, sino por vivir en pueblos más pequeños a las afueras o irse para otros estados. Western Australia, donde está por ejemplo Perth, se ha vuelto muy popular, el sur de Australia, Adelaida, etc. Entonces ese es el reto, ¿no? Sí, un reto muy grande y no sé si lo vamos a poder cumplir, pero sí, nosotros nos queremos quedar aquí en Sydney y bueno, a seguir buscando a ver qué pasa. ¿Tienes el sueño de retirarte en algún país ya cuando tus hijos crezcan, terminen la universidad? ¿O definitivamente quedarte aquí en Australia? Yo no quisiera quedarme definitivamente aquí en Australia. Me gustaría volver a Europa, me gustaría irme a España. Y bueno, sí, en eso por ahora nos quedaremos aquí y ya veremos cuando los niños se vayan. Sí. Y si se van a Europa, pues los seguiremos. Sí, los seguiremos y a estar con ellos y a ver. Pero yo creo que volveremos a Australia, iremos y así, pero
pero si tuviera la oportunidad de no quedarme, yo creo que no me quedaría. Creo que me volvería a Europa, a otro lugar. A Inglaterra no lo sé si volvería. Me gustaría, creo que a España sería uno de mis lugares favoritos, sí. Súper. Laxmi, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya saben, De nada. recomendado suscribirse a este canal para estar atento a cada uno de los capítulos. Vienen muchos más episodios con migrantes como Laxmi, que lleva 35 años fuera de Perú. Y bueno, si vienen muchas más personas de Chile, de Colombia, de muchas otras partes para que ustedes conozcan y tengan ese contacto cercano con personas que abren su corazón, y también es la posibilidad para abrir la mente y escuchar experiencias de otras personas de latinos haciendo patria en el mundo. Y no olviden que en este canal tú no eres un espectador más, en One Mundo tú eres un viajero más. Hello from Norway to Jarmundo. Dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u Beograd, veliki pozdrav za Juana Munda. Y los esperamos en Rumania. Dobrodošli u Bosnu, dođite u Bosnu. Tenés que ver a Juan Mundo. Welcome in Brussels, bienvenue à Bruxelles. Zdravo, dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo i Mundo. مرحبا خوان موندو